Hola amigos y amigas, en esta ocasión tenemos como invitado al licenciado Rubén Beltrán Juárez, abogado postulante con 31 años de experiencia, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, y ha sido dirigente en varias comisiones en materia de derechos humanos, seguridad pública y justicia jurídica y social. Buenas tardes, ¿podemos iniciar la entrevista? Claro que sí. Me llama la atención el objeto social del Colegio de Abogados, creado para el bienestar social y la participación ciudadana. ¿Me lo podría explicar y decirme cuál es su papel en esta asociación? Bueno, yo primero que nada pues soy el presidente del Colegio de Abogados Bienestar Social y Democracia Participativa. Lógicamente que este colegio fue formado por compañeros abogados que siempre hemos hecho campaña, hemos buscado que la gente tenga mejores estados de vivir, por eso es el estado de bienestar, y también que la gente participe en las decisiones de gobierno, no solamente con el voto, sino también con la crítica, la propuesta, para que el sistema de gobierno que tenemos actualmente pues mejore, ¿no? Y más ahora que queremos ser coadyuvantes, ahora con el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, pues queremos ser coadyuvantes a que estas realidades sociales verdaderamente se practiquen en México y en Sinaloa, lógicamente. ¿Qué importancia tiene la participación ciudadana en una sociedad democrática? Bueno, eso es vital, o es el eje fundamental de una democracia verdaderamente de alto nivel. En México vamos empezando, entonces nosotros como ciudadanos queremos coadyuvar con los demás ciudadanos a efecto de poner un granito de arena, porque tampoco lo vamos a hacer nosotros todos, pero sí buscar crear ciudadanos que sean formados como ciudadanos y que además sean informados, porque no sirve de nada tener ciudadanos que estén informados pero no tengan la formación de ser ciudadanos. Esto es, ciudadanos que verdaderamente les interese la cosa pública, que se interesen en cómo se están tomando las decisiones de gobierno y también incidan y también vigilen y en su caso también denuncian cosas o actitudes, conductas que los funcionarios de gobierno no hagan como lo tienen que hacer, apegado pues tanto a las normas pero también al compromiso político y social que tienen con la ciudadanía. Los derechos humanos y la igualdad son elementos claves en una sociedad democrática. En este sentido, ¿considera que México tiene una sociedad democrática? Pues estamos en la construcción de esa sociedad democrática. Sí ha habido avances, tan es así que ya hubo de alguna manera un cambio de gobierno con mayor simpatía por las grandes mayorías, que pues, es a los que se tiene que cuidar, pues son los ciudadanos que más necesitan, pero todavía falta mucho por hacer. Lógicamente que es empezar que los ciudadanos mismos se organicen para irse formando como ciudadanos, porque no es la misma ser nada más mexicano. El ciudadano tiene que conocer sus derechos, sus obligaciones, y lógicamente comprometerse en que los gobiernos cumplan la función que les fue encomendada. Entonces hace falta mucho. Necesitamos que la mayoría de la ciudadanía se organice. Nosotros queremos ser parte de ese movimiento de transformación de ciudadanos informados ahorita a ciudadanos formados también, para que actúen, participen en lo que insisto, que los gobiernos verdaderamente cumplan con sus obligaciones, con sus promesas de campaña nada más, y también que demos un paso, porque muchos hablan de que los políticos solamente hay ciertas reglas que nomás entre políticos, que es política, algunas decisiones que son contrarias a los intereses del pueblo, y aquí debemos de hacer al contrario, que el pueblo vigile que no sean las reglas de los políticos las que operen, que funcionan en un gobierno, que opere la obligación que tienen con la gente, no para ellos mismos. ¿Y qué es lo que pasa cuando los ciudadanos no están informados sobre sus derechos? Pues ahí el problema,
que cuando no están informados pues no saben qué hacer. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho desde antes de formar el Colegio de Abogados Bienestar Social y Democracia Participativa, cuando éramos la Alianza de Colegios de Abogados, pues dábamos asesorías en las plazuelas. Pues. Eso, insisto, es un granito de arena, donde la gente no sabía qué hacer con sus derechos. Si a veces sabiendo es un problema, ahora no sabiendo es peor. Entonces nosotros los asesorábamos, decíamos dónde tenían que ir, cuáles eran sus derechos para que ellos los defendieran. Pero también este sistema, y ahí es donde entra que la ciudadanía esté formada, que esté con la camiseta puesta, para también en una sociedad de desigualdad tenemos que empujar a que el gobierno cree ciertas estructuras para disminuir esa brecha entre el más fuerte y el más débil, porque hasta en una cuestión, un juicio ordinario, sea civil, penal, el débil no tiene las mismas herramientas que un rico, y se supone que en la aplicación del derecho pues debe prevalecer la justicia, y la justicia pues es darle la razón al que la tiene, no al que logró pues a veces demostrarla con ciertas trampas, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que buscar, que las cosas cambien. Entonces, si realmente en México existiera una sociedad totalmente democrática, entonces ¿no debería existir la pobreza? Pues al menos no debería a extrema pobreza, porque mientras que estemos en un sistema capitalista, pues la desigualdad social se da. Lo único que con un estado de bienestar, pues lograr que ciertas condiciones de vida digna se den en la mayoría de la población, porque ahorita pues, hay extrema pobreza, y eso que indica pues que realmente no es un sistema muy justo. Si aún en el estado de bienestar, que insisto que es a lo mejor a lo máximo que podemos soñar o aspirar en un sistema capitalista, pues es que sea más corta la brecha entre los ciudadanos comunes y la gente que detenta poder económico, político o social. ¿Por qué debemos de vigilar la conducta de los funcionarios públicos? Pues se debe de vigilar porque lógicamente que hay funcionarios que no están comprometidos con la gente, y otra, que a veces hay funcionarios que pueden que existen, pero también se ven presionados por fuerzas más poderosas que ellos, y a veces tienden a declinar. Entonces por eso la sociedad tiene que estar vigilante, apoyar al funcionario que realmente cumple con el compromiso con la sociedad, y denunciar al que no está cumpliendo con ello. Porque de alguna forma el dinero público, la cosa pública, los servicios públicos los manejan lo que se dice que son el gobierno, son mandatarios del pueblo, pero a veces los mandatarios tienen más privilegios que el mandante. Entonces eso hay que evitar, y eso es uno de los mecanismos para evitar eso, es la vigilancia en la actuación del mandatario. Porque, o sea, no todos los funcionarios públicos cumplen realmente con su cargo. Pues pueden cumplir, porque hay formas de cumplirlo de manera mecánica, de acuerdo a lo que dice la ley, pero también yo creo que el funcionario tiene que tener en su corazón el ánimo, el compromiso, sentirse parte de la sociedad, que es de donde vienen, y no separarse, no divorciarse de ella, queriendo formar parte de un grupo más reducido, pero más privilegiado. Ahí es donde también hay que cuidarle, vamos a decir, los sentimientos. Hasta el modito de andar de un funcionario se tiene que cuidar. Entonces, una sociedad democrática no es solamente que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes, sino que realmente vigilen que estos realmente cumplan con su cargo. Que cumplan con su cargo y que escuchen a la gente, porque también en la acción de gobierno hay obras, hay programas que tienen que buscar el beneficio de la gente, y no solamente las ocurrencias de que ellos tienen, porque si se divorcian de la sociedad, pues no están actuando
como debe ser, porque ellos pueden creer que con hacer determinadas obras ya quedan bien, pero no. La gente es la que conoce sus necesidades y por eso es necesario que el gobierno, que los funcionarios sepan lo que la gente realmente pide. Y buscar, lógicamente, insisto, que las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos sea a un mínimo de satisfactores que le puedan permitir una vida tranquila, que es ahí sí a lo que está obligado el gobierno a realizar. Y acortar lógicamente esa brecha, porque también en el sistema que estábamos anteriormente, pues unos cuantos querían tener todo y que la mayoría de la población no tuviera nada. Ya estamos llegando al extremo de que en algunas partes la gente tenía que pagar por ser escuchada. Yo creo que no debe ser así. Entonces, es importante que los funcionarios públicos realmente escuchen a la gente para que éstas puedan tener un estilo de vida que sea mejor del que ya tienen y que tengan una vida más tranquila. Exactamente. Porque la comunicación, vamos a decir, es importante, y aparte de las vivencias, que vayan y conozcan dónde vive la gente, que no se crean o hagan un mundo de fantasía donde ya algunos están viviendo con ciertos privilegios para efecto de que no se olviden realmente de la gente, la realidad de la gente. Es donde tienen que actuar para que las condiciones cambien. De hecho, insisto, estamos en el camino, pero falta mucho. Y por eso la gente no debe dejarle todo al gobierno, debe organizarse, hacer sus asociaciones ciudadanas a efecto de buscar que el gobierno cumpla con las obligaciones. Y lógicamente también, porque parte de ser formado ciudadano es saber cumplir las obligaciones que tenemos con el país y para con los demás. ¿Y qué es lo que pasa cuando los funcionarios públicos no escuchan a los ciudadanos? Pues, ¿qué pasa? Que ellos se van a una vida más cómoda, más tranquila, se pelean entre ellos y no voltean con la gente, y la gente, si no se mueve, si no se organiza, si no se moviliza, pues va a estar en condiciones que no debe ser. Yo creo que en estos tiempos debemos tener una sociedad mejor organizada, más educada como ciudadanos, para que, insisto, tengamos gobiernos de mejor calidad. ¿Y qué cree que hace falta hacer para que las personas se interesen más en conocer sus derechos y que vigilen que los funcionarios públicos hagan lo que tienen que hacer, como para que haya más interés por parte de las personas? Bueno, ahí es lógicamente que despertar la conciencia, ¿no? Por eso los grupos como el nuestro deben de multiplicarse, ¿no? Gente que busque que entre el tiempo pasa, mayor gente esté concientizada de que un mecanismo para lograr mejores gobiernos y que mejore las condiciones de vida de sus familias, de toda la gente en general, es precisamente que estén interesados en la cosa pública, que la cosa pública, o sea el gobierno, no se lo dejen a unos cuantos. Porque si las personas no están interesadas en que el país mejore, pues entonces no puede haber una sociedad democrática si no hay el interés por parte de los ciudadanos. Exacto. Porque el máximo nivel de una democracia es que los ciudadanos verdaderamente participen. No nomás en elegir, que eso es un nivel que ya debemos de superar, de elegir al gobernante, sino también vigilar y opinar y proponer y que se ejecute también lo que la gente decida. A eso debemos de aspirar. La gente ya no debe de conformarse con nada más trabajar, ir a su casa y eso, sino también darle un espacio para preocuparse, para formarse, para educarse en cuestiones de gobierno y organizarse, lógicamente, para lograr mejores cosas y mejorar su nivel de vida, ¿no? ¿Y qué cree que es necesario hacer para que las personas se interesen en cosas de gobierno?
Pues lo que necesitamos hacer es que gente vaya, convenza a sus conciudadanos, gente que ya, vamos a decir, está formada, está despierta y está comprometida, que empiece a organizar a la sociedad, ir a cada colonia, a cada cuadra, para ir formando células de organización ciudadana, que hasta pueden organizarse después en un órgano más grande, que tenga fuerza para efectos de... Y que esa fuerza, ahí está, una de las cuestiones, que esa fuerza ciudadana sea un verdadero factor de poder, un factor real de poder, que esté a la par de los otros factores reales de poder, para poder que a la sociedad tenga más control en su gobierno. Es eso, que se convierta en un factor real de poder. Y el número le puede dar esa fuerza. El número de personas más organizadas es un poder enorme. Entonces, mientras más interés haya por parte de los ciudadanos, existe mayor probabilidad de que exista realmente una sociedad democrática en México. Exactamente. De eso depende mucho. Porque a los gobernantes no les va a convenir, o a lo mejor no se interesan tanto en organizar la sociedad para que pidan y exijan sus derechos. Saber cumplir con sus responsabilidades, con sus obligaciones. Porque eso, no, en el mundo y en la vida no nada más hay derechos, también hay obligaciones que hay que cumplir. Y en eso también hay que aprender a hacer. Entonces, por eso es importante que las personas conozcan sus derechos para que hagan valer estos, y también de igual forma que cumplan con sus obligaciones, porque no tendría lógica que pidan que se cumplan sus derechos, pero que ellos no cumplan con sus obligaciones. Exacto, por ejemplo, los impuestos, digamos, los impuestos de alguna forma son una contribución de toda la sociedad al gobierno para que realice las obras, ¿no? Y si la gente que tiene que pagar impuestos no los cubre, pues lógicamente que eso también debilita a que una sociedad se fortalezca, porque de ahí salen las obras que necesita la gente, los servicios que necesita la gente, como la educación, la salud y otras cosas. Entonces, por eso digo yo que es otro pilar de los ciudadanos, es también cumplir con sus obligaciones, además de exigir sus derechos. Lógicamente, en una sociedad democrática, las personas que viven en pobreza extrema deberían de tener por lo menos sus derechos básicos, como el agua, la luz, etcétera. Exacto. Sí, a esos niveles, por eso es lo que sí son importantes los programas que hay del gobierno, a los apoyos a los adultos mayores, a los estudiantes, a los niños, darles una oportunidad de trabajo también a los jóvenes. Eso ayuda. Y porque también es cierto, las necesidades más apremiantes de la persona, o las principales, las primarias, pues son la alimentación, la salud. Porque también una gente que no tiene ni para comer, pues difícilmente va a ser un ciudadano formado e informado. Lo que busca primero es lograr satisfacer su hambre y su falta de salud. Entonces ahí sí, esos programas de gobierno ahorita por eso son importantes, porque vayan sacando de ese letargo a esos mexicanos, ciudadanos, pero ciudadanos todavía no completos, porque les falta tener, digamos, una base para donde ellos puedan seguir luchando por sus derechos. ¿Cómo andamos en justicia social y democracia participativa? Ahorita se está dando ese fenómeno, ha iniciado con el gobierno de la Cuarta Transformación, esas dos situaciones, ¿no? Porque ya la gente sí está participando. Hay vicios, eso sí es lógico, pero por eso es necesario que la gente ya se esté preparando para lograr mejores niveles de organización, para que ya evitar todos esos lastres que tenemos, ¿no? Pero sí, ya vamos en el camino correcto, pero también a nosotros, la mayoría de la población, nos conviene y lo necesitamos, es organizarnos para lograr, insisto, mejores niveles de desarrollo y mejores gobiernos que administren la cosa pública, pero a beneficio de la mayoría.
¿Por qué considera que aún no hemos conseguido una sociedad totalmente democrática? ¿Por qué sigue habiendo pobreza extrema? Bueno, tal es así que hemos durado más de 70 años con un régimen donde, oye, 36 más sobre todo, cuando ya se empezó a privilegiar el desarrollo de unos cuantos, el progreso de unos cuantos, y se olvidó de la gente. Y eso de alguna forma se rompió con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque la gente sí dio un cambio al sistema de cómo nos venían gobernando. Y lógicamente que ahorita va a 3 años, no se puede pues cambiar hasta las conductas, las formas de pensar también. En eso también tenemos que revolucionar. Por eso digo yo, que la gente antes no era, algunos sí cómodos, otros porque no tenían otra cosa más que hacer, no más que buscar sus satisfactores, no se preocupaban por la vida pública, nada más buscaban vivir al día. Hoy necesitamos que los ciudadanos, que los mexicanos, que los sinaloenses, pues nos comprometamos con nosotros mismos y con nuestra familia, con nuestros compatriotas, para lograr que México sea más grande. A favor de la gente, ¿no? ¿Y por qué considera que antes la gente no se preocupaba tanto por ese tipo de cosas del gobierno y simplemente se preocupaban por ya sea ir a la escuela, al trabajo, pero no se preocupaban por ese tipo de cosas? Sí, porque también hay varios factores, ¿no? Entre ellos una cierta comodidad que se formó. Algunos pues difícilmente podían andar en cosas de política, pues, y otros pues también por la propaganda. Como, bueno, yo he dicho que nos americanizaron con el régimen de Salinas para acá. Antes teníamos una manera de pensar diferente, pero cuando entraron ya completamente, entrar todo la propaganda, pero aparte promoviendo el sistema americano, gringo, nosotros ya cambiamos de modo, nos hicimos más consumistas, aunque a veces no tengamos dinero, pero queremos cosas que la verdad pues son puro lujo, son pura diversión, son pura vanidad. Y eso yo digo que también eso provocó la situación en que estuvimos por mucho tiempo, por 36 años, y que pues lógicamente que también toda la sociedad se mueve, ¿no? Hay etapas, yo creo que fue un ciclo que se cerró y que no, la gente por conveniencia no debe permitir que regresemos para allá, para atrás otra vez. Entonces eso quiere decir que es necesario que las personas empiecen a preocuparse realmente porque México mejore y de esta manera tengamos por ejemplo menos pobreza y que las personas que viven en este tipo de condiciones tengan los derechos básicos y que las personas no se conformen simplemente con elegir a su representante, sino que se involucren en que el país mejore. Exactamente. Eso es lo que tiene que hacer la gente, que se involucren, que se comprometan, porque también la fuerza o la riqueza de un país la genera la mayoría de la población. Algunos dicen que son los empresarios, que porque son los que generan la riqueza, pero no es cierto, la riqueza la generan los trabajadores, la mano de obra. ¿Por qué es? Porque si bien es cierto, los empresarios pues sí invierten y pagan, pero en la historia de la humanidad los que han sacado a flote son precisamente la mayoría de la población, porque tal es así que hemos tenido distintos sistemas de producción donde unos cuantos eran pues los jefes y la mayoría de la población pues sostenía a esos. Tal es así que esos sí han cambiado como clase dominante. Primero fueron los esclavistas, fueron los feudales, después los capitalistas, pero siempre el pueblo o la mayoría de la gente son las que generan la riqueza. Pero se tiene que, digamos, distribuir mejor la riqueza. Y en el sistema que vivimos, sabían los capitalistas llevan la voz cantante, pero también el gobierno tiene la obligación de buscar evitar que esas diferencias
sean abismales, porque los bajos salarios que pagan, porque todavía son bajos salarios, ni siquiera, y ahorita con el problema de la pandemia, esos aumentos que se dieron al salario mínimo ya fueron rebasados. Ya necesitamos que otra vez mejoren las condiciones de trabajo, porque los capitalistas o empresarios que pues entre más dinero tienen, no son satisfacen con eso, quieren más. Por ejemplo, algunas de las críticas que hay es que piden que no se den nada a los programas sociales, pero sí, ellos sí querían que ese dinero se los dieran a ellos, entonces es mejor que se lo den a la mayoría de la gente. Y se crean, insisto, condiciones para generar mejor riqueza y tener un país más fuerte, organizado económicamente mejor, para beneficio de todos. Porque el país es de todos, no es de unos cuantos. Entonces, cuando dijo que no tenemos que dejarle todo al gobierno, es porque, bueno, los ciudadanos es como que el foco principal de nuestro país. No Así son los gobernadores, sino que prácticamente el 90% para que tengamos una sociedad democrática depende de los ciudadanos, y podría decirse que el 10% de los gobernadores. Exacto. Sí, así es. Por eso, entre más organizada está la gente, mayor presión van a tener sobre los gobiernos, que se supone que son mandatarios, que son los que deben de obedecer lo que se necesita en una sociedad, pero lo que se necesita para todos, no para unos cuantos. Entonces, si la sociedad, si los ciudadanos no están informados sobre sus derechos, pues nunca vamos a tener una sociedad democrática, porque no van a estar informados sobre cuáles son sus derechos y nunca los van a poder hacer valer. Sí, y dar el segundo paso, además de saber cuáles son sus derechos, saber cómo y cuándo defender esos derechos. Porque a veces se conocen los derechos pero no se tienen las condiciones y no se logran que esos derechos verdaderamente se den a favor de la gente. Por eso hay que crear mecanismos para buscar que verdaderamente los derechos que tiene la gente les sean dados. Porque eso quiere decir que pueden conocer sus derechos, pero no saben cómo hacer que estos derechos se hagan valer. O no saben o no pueden, por eso es necesario que haya instituciones que compensen esa limitación para que los derechos sean otorgados a las personas o gozados por las personas. Porque en una sociedad donde hay mucha desigualdad, hay gente ahorita todavía, porque va saliendo, pero a veces no tiene la fuerza para pelear sus derechos. Pues es necesario la organización de la misma gente y que la gente exija instituciones que les den cierta posibilidad, cierta ayuda para lograr que ellos gocen, que exigir que gozar de esos derechos. ¿Cree que al gobierno le conviene que los ciudadanos estén desinformados sobre sus derechos? En términos absolutos sí, aunque hay gobiernos que sí se interesan porque la gente verdaderamente ejerza sus derechos y ejerza su derecho sobre todo a la decisión y a la exigencia de esos derechos. ¿Y qué cree que hace falta para que México tenga una sociedad democrática, además de que la gente esté informada sobre sus derechos y que vigilen la conducta de los funcionarios públicos? Pues ya también desde el momento de que andan de candidatos, que la gente verdaderamente vigile la trayectoria y la conducta de los candidatos para que verdaderamente elija a gente que de entrada esté comprometida con ellos y no con otros intereses de ciertos grupos privilegiados, y evitar que llegue gente que rápidamente se incline por los grupos poderosos. ¿Y qué es lo que pasa cuando los ciudadanos eligen a un representante pero no eligen al representante correcto? Sí, pues se puede equivocar la gente, ¿no? Como puede pasar. Pues también hay ahora con la figura esta de la revocación de mandato, es un instrumento importante. Por eso ahí sí sirve que la gente esté organizada, porque el momento en que ven que un gobernante no sirve, que no está cumpliendo,
ya organizados es más fácil buscar la revocación de mandato para que digamos, ese error sea solucionado, sea salvado. Y también eso puede provocar que los funcionarios públicos verdaderamente ya trabajen como debe de ser, cumpliendo las reglas de los ciudadanos. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. ¿Algo que quiera agregar? Pues agradecerte, la verdad que me da gusto que un joven como tú se interese en estas cosas y pues te pediría que sigas trabajando porque esta experiencia que tienes ahorita como joven te va a servir mucho cuando estés grande y puedes ser tú también un factor de cambio, un factor de mejoría ciudadana para México, que para Sinaloa. Gracias. Bueno, amigos y amigas, en esta ocasión tuvimos como invitado al licenciado Rubén Beltrán Juárez. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Nos vemos en un próximo video.